característico de la estructura terciaria, ¿verdad? Todo ese tipo de interacciones que se dan entre los grupos R. También es muy importante conocer esto, ¿verdad? Las interacciones que se dan en una proteína de estructura terciaria, las interacciones que se dan en una proteína de estructura secundaria, ¿verdad? Sabemos que las estructuras primarias son tal y como salen del ribosoma, ¿verdad? Ellas todavía no agarran ninguna configuración espacial, ¿verdad? No, ni son alfa hélice, ni son láminas plegadas, entonces, por lo tanto, van a ser lineales, ¿verdad? Bueno, esa es la característica de las estructuras terciarias, ¿verdad? Que tienen diferentes interacciones hidrofóbicas. Algunas proteínas, ¿verdad? Tienen ese tipo de interacciones hidrofóbicas debido a que esos aminoácidos, ¿verdad? Están en lugares, ¿verdad? Están en lugares donde hay componentes lípidos. Entonces, pero hay necesidad a veces de formar canales, ¿verdad? Para que interaccionen, ¿verdad? Para que se abran esos canales, ¿verdad? Para que pasen las moléculas que tienen que pasar hacia el interior de la célula, ¿verdad? También hay interacciones hidrofílicas, por lo tanto hay aminoácidos que son hidrofílicos. Dentro de los hidrofílicos, pues tenemos una gran cantidad, ¿verdad? De aminoácidos hidrofílicos. ¿Qué son hidrofílicos? Que son afines al agua, ¿verdad? Y que pueden tener interacciones tanto en el espacio intracelular como en el espacio extracelular. Son proteínas que están enclavadas en la membrana, ¿verdad? En la membrana celular. Están, obviamente, que en ese lado, ¿verdad? De la proteína, pues va a haber muchos aminoácidos hidrofílicos, que son los que le van a dar entrada y salida al agua, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la listina, la arginina, la histidina, ¿verdad? Como aminoácidos, ¿verdad? Hidrofílicos, pero también tenemos serina, treonina, ¿verdad? Asparagina, glutamina, ácido aspartico, glutamina, ácido glutámico, ¿verdad? Entonces son aminoácidos que tienen esa característica, ¿verdad? Que son hidrofílicos, son amigos del agua, ¿verdad? Y dejan pasar eso, ¿verdad? Entonces, también hay interacciones entre aminoácidos ácidos y aminoácidos básicos también. Hay interacciones, hacen puentes salinos, ¿verdad? También hay los puentes de hidrógeno, pues ya sabemos entre quién y quién ocurre, ¿verdad? Entre el grupo amino y el grupo carboxilo de un aminoácido, y el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de un aminoácido. Generalmente es 3.6 aminoácidos, cada 3.6 aminoácidos se da una interacción. Por eso es que se da un giro cada 3.6 o cada 5.1 Armstrong de medida, ¿no? Entonces se dan interacciones de diferentes tipos, puentes disulfuro, que es muy común en la cisteína, que haga puentes disulfuro, y se dan proteínas ricas ricas en ese tipo de aminoácidos, ¿verdad? Que tienen cisteína, ¿no? Cisteína es rico en azufre. Entonces, también hay interacciones covalentes, ¿verdad? Formando grupos de amidas. Entonces, va a haber diferentes tipos de interacciones, enlaces iónicos, va a haber interacciones hidrofóbicas, interacciones hidrofílicas en las estructuras terciarias. En las estructuras terciarias también hay dominios, ¿verdad? También hay dominios que están en todas las membranas celulares, y son proteínas. Más adelante, ¿verdad? Cuando veamos funciones ya de celulares, vamos a ver que estas presentan proteínas y que esas proteínas presentan dominios y que están enclavadas en toda la membrana citoplasmática y que esas proteínas nos sirven para transportar. ¿Para transportar qué? Bueno, pues por ejemplo, glucosa, para transportar aminoácidos al interior de la célula. La célula, la glucosa no puede entrar por sí sola, ¿verdad? A través de la membrana, tiene que hacerlo a través de transportadores. No sé si hablábamos de los GLUTs, de proteínas como el SGLT,
transportadores de sodio, glucosa, ¿verdad? Que tienen esa capacidad de atravesar la membrana citoplasmática. Siempre se enlazan a aminoácidos, ¿verdad? Hacen bombas, por ejemplo, para meter agua, hacen bombas para meter agua, sodio, hacen bombas para meter sodio y glucosa, hacen bombas para sacar también lo que no se necesita, ¿verdad? También ahí hay dominios, eso lo vamos a ver un poquito después. La estructura cuaternaria es otro tipo de estructura, ¿verdad? Donde se juntan varias proteínas de estructura terciaria, formando una pelotita, ¿verdad? Un conglomerado que tiene uniones diversas, ¿verdad? De estructura terciaria ya vimos que tenía diferentes uniones entre sí. Entonces, cada subunidad, ¿verdad? Cada pelotita, en este caso, se llaman protómeros, ¿verdad? O monómeros, que son subunidades que están compuestas de proteínas terciarias. Los virus, los virus es común que presenten este tipo de estructuras, ¿verdad? Forman muchas estructuras, muchos protómeros, muchos monómeros, ¿verdad? Forman una cápside, por ejemplo, que es la envoltura de los virus. Entonces, sobre todo los virus que son encapsulados, ¿verdad? Porque hay virus que no son encapsulados, ¿verdad? Por ejemplo, hay proteínas, ¿verdad?, que forman dímeros. Hay proteínas que forman dímeros como la hexoquinasa. Hay tetrámeros como la hemoglobina, ¿verdad? 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta forman una proteína cuaternaria, ¿verdad? Que los podemos clasificar según el número de protómeros o de monómeros que tengan, ¿verdad? Se denominan, hay de 5, ¿verdad? También como la polimerasa, el RNA polimerasa, ¿verdad? Hay polímeros, ¿verdad? Como las cápsides de los virus que les decía, que pueden tener muchos monómeros, ¿verdad? Porque rodean el ADN o el RNA del virus. Entonces, por eso se llaman subunidades esas, ¿no? Todo lo que rodea la cápside, todo lo que forma la cápside son subunidades o monómeros. Entonces, la estructura cuaternaria es una asociación de cadenas polipeptídicas, como en el caso de la hemoglobina, ¿verdad? 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, que son subunidades, ¿verdad? Formadas por cadenas de proteínas de estructura terciaria, no hay que olvidarnos que esas bolitas son de estructura terciaria, forman cadenas, ¿verdad? Una molécula clásica, ¿verdad?, que nosotros la utilizamos como ejemplo de estructura cuaternaria, pues es la hemoglobina. La hemoglobina puede hacer interacciones de diferentes tipos también. Puede hacer interacciones hidrofóbicas, como son proteínas de estructura terciaria, ¿verdad? Son cadenas polipeptídicas, ¿verdad? Que están unidas, formando tetrámeros, dímeros o pentámeros, ¿verdad? O la unión de muchas proteínas, ¿verdad? Bueno, pues esas que están unidas también por puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, puentes de Van der Waals, ¿verdad? Interacciones electrofóbicas, hidrofóbicas, perdón, pueden tener muchos enlaces, ¿verdad? Muchas formas de cómo se unen, ¿no? Ejemplo, la hemoglobina, ¿verdad? La hemoglobina está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, unidos por un grupo que tienen en sí, cada cadena tiene un grupo hemo, ¿verdad? Un grupo hemo es hierro, y ese hierro, ¿verdad?, es el que le da el color rojo a la hemoglobina, es el que le da el color rojo a la sangre, es el que le da el color rojizo, ese grupo hemo, que va a estar presente en cada cadena polipeptídica que tiene, ¿verdad? En el caso de la hemoglobina, pues tiene 4 cadenas polipeptídicas, tiene 4 cadenas polipeptídicas, por lo tanto tiene 4 grupos hemo también, ¿verdad?
Entonces, dice que se puede distinguir dentro de las estructuras cuaternarias dos tipos de proteínas, ¿no? Las homotípicas, donde las cadenas son idénticas o casi idénticas, y las heterotípicas, ¿verdad? Donde las subunidades poseen estructuras muy diferentes. En el caso de la hemoglobina tenemos dos cadenas alfa y dos cadenas beta. No son iguales las cadenas, ¿verdad? En el caso de las homotípicas, pues sí, son idénticas las cadenas. Entonces vamos a ver más adelante cuáles son ese tipo de proteínas, ¿verdad? Entonces, hablando en resumen sobre la estructura de las proteínas, decimos que las proteínas primarias pues, salen, es la unión, ¿verdad? De aminoácidos que están unidos, ¿verdad? Por enlaces peptídicos, ¿verdad? Y es una secuencia lineal de aminoácidos que salen del ribosoma. ¿Okay? La estructura secundaria dijimos que podía ser de alfa, hélice y hojas plegadas o con formación beta, que también es por puentes de hidrógeno, pero pueden ser dentro de la misma cadena o pueden ser entre varias cadenas. Esa es la conformación secundaria o la estructura secundaria de una proteína. Dijimos que la estructura terciaria son fibrosas o son globulares, en el caso del colágeno, ¿verdad? En el caso de la albúmina, en el caso de las globulinas, ¿verdad? Y tienen muchas interacciones, estas interacciones eh, covalentes, ¿verdad? Interacciones hidrofóbicas, interacciones salinas, interacciones electrostáticas, por fuentes de hidrógeno, por fuentes de isoфуро, por fuerzas de Van der Waals. Y la estructura cuaternaria, ¿verdad? Son uniones de subunidades iguales o uniones de subunidades diferentes. Entonces, estas fuerzas no son covalentes, no se asocian por complementariedad, se complementan y se juntan y se asocian y hacen aglomeraciones y se forman esos tipos de proteínas de estructura cuaternaria. Son uniones por fuerzas no covalentes, ¿verdad? Bueno, las proteínas como tal, ya sea primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria, tienen propiedades, ¿verdad? Ya vimos que las propiedades van a depender de su grupo R. Por eso yo les pedí de favor que estudiaran los radicales. No sé si los hayan estudiado o se les haya valido un cacahuate, ¿verdad? Pero aquí es donde los van a tener que estudiar. Por lo tanto, todos los aminoácidos tienen un grupo R diferente. Que, por ejemplo, ese grupo R los hace diferentes y ese grupo R puede reaccionar con otros aminoácidos y es el causante de los diferentes tipos de asociaciones o los diferentes tipos de enlaces que hacen estas proteínas. Las, vimos también a grandes rasgos que las proteínas las podíamos, tenían ciertas propiedades, ¿verdad? Como solubilidad, solubles en agua, insolubles en agua, solubles en alcohol, insolubles en alcohol, solubles en solución salina, insolubles, etcétera, etcétera. Tienen propiedades de desnaturalización, dependiendo del pH, dependiendo del calor. Vimos que las proteínas pueden desnaturalizar. También son muy específicas. Dijimos que las proteínas son muy específicas, porque una proteína transportadora jamás nos va a servir como enzima, o una enzima jamás nos va a servir como una proteína de sostén. Una enzima pues tiene sus funciones muy específicas, ¿verdad? Tiene capacidad amortiguadora también. Las proteínas amortiguan. ¿Qué amortiguan en nuestro cuerpo las proteínas? Pues los cambios bruscos de pH. Cuando eso se pierde, cuando las proteínas pierden esa capacidad de amortiguar los pH, pues se vienen las enfermedades, se vienen manifestaciones clínicas como por ejemplo las acidosis, las alcalosis, ¿verdad? También
dentro de las especificidades, ¿verdad? También pues son según, pueden ser específicas según su función, ¿verdad? Las enzimas son enzimas y no pueden trabajar como transporte, ¿verdad? O también son específicas de especie, porque también tenemos, por ejemplo, enzimas, ¿verdad? Muy específicas, como la deshidrogenasa láctica, que puede estar en el eritrocito, ¿verdad? Que puede estar en el pulmón, que puede estar en diferentes partes. Pero también tenemos deshidrogenasa láctica en los conejos, en los animales también, y esas pues, no son iguales a las de nosotros. Acuérdense que para que se haga síntesis proteica, ¿verdad? Y que salga una proteína igual, pues tiene que ser de la misma especie, ¿no? Para que cumpla con esa función. Hablábamos de solubilidad, dijimos, muy importante la solubilidad de las proteínas, que todo va a depender de su grupo R también, ¿verdad? Del pH, de la temperatura, de todo eso va a depender, ¿verdad? La desnaturalización, también ya vimos que las proteínas se desnaturalizan por el pH, se desnaturalizan por el calor. Si nosotros ponemos, por ejemplo, una albúmina en una plancha caliente, pues la vamos a desnaturalizar. Si nosotros le agregamos ácidos fuertes, por ejemplo, la caseína de la leche, la vamos a formar. Vamos a formar grumos. ¿Por qué? Porque estamos desnaturalizando las proteínas. Estamos desnaturalizando la caseína. Eh, tenemos diferentes gentes de desnaturalizantes, dijimos, que pueden ser físicos o químicos. ¿Verdad? Físicos como el calor, la radiación también. La radiación, nosotros, si calentamos una proteína a 50 o 60 grados, estos se van a desnaturalizar. Que no calienten un sartén y échenle la albúmina del huevo, ¿verdad? ¿Cómo se va a poner? Eh, entonces, se van a desnaturalizar completamente. También las radiaciones, ¿verdad? Las radiaciones desnaturalizan las proteínas. El pH también. ¿Verdad? También por agentes químicos también podemos desnaturalizar, ¿verdad? Como los detergentes. Los detergentes van a desnaturalizar la proteína, la urea, la guanidina, ¿verdad? En altas concentraciones, soluciones salinas fuertes, ¿verdad? Soluciones con un pH muy ácido, muy alcalino, ¿verdad? Eh, pueden tener, por ejemplo, hay grupos tioles, ¿verdad? O sulfidrilos, radicales SH que van a precipitar también las proteínas, ¿verdad? Cuando están en abundancia. Entonces, por ejemplo, agentes desnaturalizantes químicos que usamos nosotros muchas veces en el laboratorio. ¿Verdad? Utilizamos urea para desnaturalizar, utilizamos el 2-mercaptoetanol para desnaturalizar, el guanidina, ¿verdad? Eh, el, el DDT, ¿verdad? Que, bueno, en este caso es un insecticida. Desnaturalizamos, por ejemplo, una proteína desnaturalizada, pues ejemplo es el huevo, ¿no? Muy claro, ¿verdad? Pero una vez desnaturalizado la albúmina, la ovoalbúmina, pues ya no se puede renaturalizar, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces también dijimos que eran muy específicas las proteínas, tienen especificidad en cuanto a especie, en cuanto a función, ¿verdad? Porque dice que especificidad de especie, dice, en su secuencia de aminoácidos las proteínas presentan dos tipos de sectores estables y sectores variables. En algunos aminoácidos pueden ser sustituidos por otros distintos sin que altere la funcionalidad de la proteína, de la molécula, y en otros sí, ¿verdad? En otros les cambias algo y, y pierde la función. Ello ha dado lugar, dice, ello ha dado lugar durante la evolución a una gran variedad de proteínas, lo que permite que cada especie tenga sus proteínas específicas y que incluso aparezcan diferencias entre individuos de la misma especie, por ejemplo, rechazo de tejidos, ¿no? Nosotros tenemos proteínas en la superficie, ¿verdad? Tenemos proteínas del sistema
de histocompatibilidad, del sistema mayor de histocompatibilidad, y que eso nos hace diferentes uno a otro, incluso que seamos gemelos, que vengamos en la misma bolsa, ¿verdad? Hay rechazo, porque no somos individuales, nosotros nuestras proteínas no son idénticas, entonces hay rechazo, incluso con familiares muy cercanos, ¿verdad? Sobre todo en los trasplantes de tejido, cuando hacemos eso. Hacemos es porque hay diferencias en las proteínas, ¿verdad? También hay diferencias en la función. Una proteína, dice que cada proteína realiza una función exclusivamente. Por ejemplo, las enzimas. Las enzimas sirven para catalizar a ciertos sustratos. No sé si puse el ejemplo de la glucosa, que era atacada que era catalizada, más bien eso de ataque, pues era muy feo, ¿verdad? Que actúa, la exoquinasa actúa sobre la glucosa, ¿verdad? Y la convierte en glucosa 6-fosfato. Bueno, es una proteína catalítica, la exoquinasa, que cumple esa función exclusivamente, ¿verdad? Porque si a esa exoquinasa la pongo yo a transportar oxígeno, jamás me va a hacer esa función, ¿verdad? Porque no es específica de esa función. O una queratina, jamás me va a servir en el músculo, jamás me va a servir como una proteína contráctil. ¿Por qué? Porque no es su función, no es específica de función. ¿Verdad? Entonces, una proteína contráctil jamás me va a hacer proteína, jamás va a ser transportadora, ¿verdad? De fármacos, jamás lo va a hacer, ¿verdad? También las proteínas tienen capacidad amortiguadora. ¿Qué amortiguan? Pues el pH. Nada más ni nada menos que el pH. ¿Verdad? Sirven como amortiguadores. ¿Y qué es un amortiguador? Pues algo que soporta un cambio. Por ejemplo, el amortiguador de nuestros carros están como soporte, están como para mantener la llanta en el plano de sustentación, en el suelo. Por favor, si me toman una foto para que me la manden al rato. Para mantener en el plano de sustentación a la llanta. No, pues aquí en este caso los amortiguadores sirven para amortiguar los cambios de pH. Esa es la función de las proteínas. Dijimos también que las proteínas las podíamos clasificar como holoproteínas, ¿verdad? Las holoproteínas son las que están formadas únicamente de aminoácidos, y las heteroproteínas están formadas de aminoácidos y por otra molécula distinta, como glicoproteínas, como cromoproteínas, como lipoproteínas, nucleoproteínas y fosfoproteínas, ¿verdad? Que son heteroproteínas. Dentro de las haloproteínas tenemos, por ejemplo, proteínas fibrosas o filamentosas, y tenemos proteínas globulares como la globulina, la albúmina, proteínas fibrosas como la miosina. Bueno, la miosina tiene doble característica, es globular y es fibrosa. El colágeno sí, ese es fibroso, ¿verdad? La queratina, ¿verdad? Pero la miosina es una proteína que tiene dos características, es globular y es fibrosa. Por ejemplo, ella nos sirve para la contracción muscular, ¿verdad? Tenemos dentro de las holoproteínas, dijimos que están formadas únicamente por aminoácidos, ¿verdad? Tenemos un sinnúmero de proteínas, ¿verdad? Tenemos proteínas globulares, dice, más complejas que las fibrosas, forman estructuras compactas, casi esféricas, solubles en agua o en disolventes polares. Son responsables de la actividad celular. Generalmente las enzimas, ¿verdad? Tienen esa forma, ¿verdad? Globular. Ejemplos, tenemos las prolaminas, las gluteínas, las albúminas, tenemos las hormonas, bueno, hormonas, siempre y cuando sean proteicas, ¿no? Porque hay hormonas que son
derivadas del ciclopentano peridrofenanteno y son de origen lipídico, ¿verdad? También y las enzimas, ¿verdad? Tenemos enzimas, que es un tema que vamos a ver. Nuestro siguiente tema va a ser enzimas, y vamos a ver que hay un montón de enzimas y que las vamos a clasificar de diferentes maneras, ¿no? Las enzimas las vamos a clasificar en 6 grupos diferentes también. O sea, aquí vamos a ir profundizando un poquito más con respecto a las proteínas, ¿verdad? Tenemos a los holoproteínas, ¿verdad? Que son proteínas conjugadas, ¿verdad? Son proteínas que son conjugadas, ¿verdad? Tenemos, dentro de las tenemos holoproteínas globulares y tenemos holoproteínas fibrosas. Tenemos el ejemplo, el colágeno, la queratina, ¿verdad? La elastina, las fibroínas, que van a estar en diferentes tejidos, que van a tener diferentes funciones. Las elatinas están en los vasos sanguíneos, las fibroínas están en los insectos, en las células de las arañas. Las queratinas están en piel, están en pelos, están en uñas, en plumas, en cuernos de algunos mamíferos, ¿verdad? El colágeno, pues, están en los cartílagos que nosotros tenemos. Pero también tenemos heteroproteínas. Ya ven que las holoproteínas dijimos que podían ser fibrosas o podían ser globulares. Bueno, las heteroproteínas, que también ya los clasificamos al inicio del tema de proteínas, ¿verdad? Dijimos que eran proteínas que, aparte de tener aminoácidos, tienen otra molécula, ¿verdad? Como un carbohidrato, que forman glicoproteínas, lipoproteínas en el caso de tener un lípido, ¿verdad? Como, como el colesterol de alta, baja y muy baja densidad, o nucleoproteínas, o cromoproteínas, que ya las vimos también, que tenían componentes, ¿verdad? Aparte de ser la parte proteica, ¿verdad? Tienen otros grupos, como las fosfoproteínas, que tienen grupos fosfáticos, ¿no? Como la caseína de la leche. Ya vimos que tenía ciertas características la caseína de la leche, ¿verdad? De ser fosforescente ante la luz, ¿verdad? Por ejemplo, las funciones específicas de las proteínas son diversas. O sea, aquí van nueve funciones diferentes de las proteínas. Por ejemplo, tiene una función estructural. Díganme una proteína de función estructural que formen parte de la estructura de nosotros. Colágeno, Díganme. Un ejemplo. queratina, colágeno. Queratina, colágeno, sí. Enzimática. Una función enzimática, pues. La exoquinasa, la glucoquinasa, ¿verdad? Esas enzimas, las hidrolasas, que están en el tubo digestivo. Bueno, son ejemplos. Hormonas, la insulina, el glucagón, insulina, glucagón, son, son polipéptidos, son proteínas que nos van a servir, ¿verdad? Que tienen funciones hormonales. Los anticuerpos tienen funciones defensivas, las globulinas, las inmunoglobulinas, las proteínas del sistema complemento, ¿verdad? Las proteínas que nos sirven para defendernos, la, la fibrina, ¿verdad? Que nos sirve para coagular nuestra sangre. Hay otras que son transportadoras. Poníamos ejemplo de proteínas transportadoras como la hemoglobina, la albúmina, ejemplos clásicos de proteínas transportadoras. También tenemos de reserva, ¿verdad? Para guardar hierro, por ejemplo, ¿verdad? Y otras funciones, ¿verdad? Anticongelantes, bueno, la contracción muscular, para mantener el equilibrio entre, entre las moléculas, ¿verdad? Bueno, hablábamos de las funciones estructurales, ¿verdad? Tenemos algunas glicoproteínas que están en las membranas celulares, que pueden intervenir también como transportadoras, ¿verdad? Transportadoras
de algo al interior de la célula. Por ejemplo, formando bombas de sodio, bombas de potasio, bombas de agua, bombas de hidrógeno, ¿verdad? Que están ahí metiendo y sacando moléculas, metiendo y sacando iones, o metiendo y sacando glucosa, por ejemplo, metiendo y sacando fructosa, metiendo y sacando galactosa, o metiendo más bien galactosa y junto con sodio, ¿verdad? Entonces, son los famosos transportadores de monosacáridos que tenemos en las membranas celulares, ¿verdad? Hay otras proteínas del citoesqueleto, ¿verdad? Que son fibrosas, ¿verdad? Como por ejemplo los flagelos, ¿no? Las bacterias tienen flagelos, muchos parásitos tienen cilios y tienen flagelos, ¿verdad? Bueno, utilizan ese tipo de proteínas, el colágeno, ¿verdad? Las histonas, pues eso que se enreda el cromosoma, donde se enreda el material genético, ¿verdad? El colágeno, pues, mantiene la estructura de los cuerpos, huesos, cartílagos unidos, ¿verdad? La queratina, pues, sabemos que es parte de la epidermis, de la piel, de las uñas, de los pelos, de las escamas, de las plumas, de los diferentes animales, ¿verdad? Y la fibroína, pues, de la seda de las arañas, ¿no? La fibroína es una proteína muy fuerte, ¿verdad? Que se solidifica rápidamente, dice, con el contacto con el aire, ¿no? Y gracias a eso, pues, van a tener esas propiedades. Propiedades enzimáticas, claro que también, ¿verdad? Tenemos muchas enzimas y el siguiente tema es enzimas, por eso es muy importante, ¿verdad? Porque tienen gran actividad biológica en nuestro cuerpo las enzimas, ¿verdad? Funciones hormonales también, y se diga, hay muchas proteínas hay muchas proteínas que tienen funciones hormonales, como la hormona de crecimiento, la insulina, el glucagón, la calcitonina. Hay otros que tienen funciones de defensa, como, como los inmunoglobulinas, los anticuerpos, la trombina, el fibrinógeno. Hay otras que son transportadoras, transportan oxígeno, transportan oxígeno como la mioglobina y la hemoglobina, ¿verdad? Transportan gases, ¿verdad? Los citocromos transportan electrones en la cadena respiratoria, la albúmina también, que transporta ácidos grasos y transporta fármacos, las lipoproteínas que transportan grasa, ¿verdad? En la célula. También tenemos de reserva, ¿verdad? Algunas son funciones de reserva, como la ovoalbúmina, la caseína de la leche, ¿verdad? Algunas funciones homeostáticas, ¿viste? Que son proteínas intracelulares y del medio interno, intervienen en el mantenimiento del equilibrio osmótico, ¿verdad? En coordinación con los amortiguadores, ¿verdad? En coordinación con los tampones. También tienen funciones contráctiles de contracción muscular, por ejemplo, la actina, la miosina, la tropomiosina, la troponina. También tienen funciones anticongelantes que con nosotros no funcionan, pero hay ciertos reptiles que sí, ¿verdad? Por ejemplo, hay animales acuáticos que viven a bajas temperaturas. Bueno, pues ahí hay proteínas también que los defienden, que les van a ayudar. ¿Okay? Bueno, aquí con esto terminamos con el tema de proteínas. Y seguimos, o sea, con clasificación de proteínas, y seguimos con el tema de enzimas, que es otro tema importante dentro de las proteínas. Vamos a ver las enzimas y las proteínas con actividad enzimática, que pues ya mañana veríamos eso, ¿no? ¿Ok? ¿Tomaron foto? Sí. Ok. Sí. Ahí me mandan la foto, por favor. Nos vemos mañana.